Marcos Witt, conocido mundialmente por su talento musical y su contribución a la música cristiana contemporánea, ha sido durante años un pilar dentro de su comunidad. Con una carrera exitosa y una vida familiar que parecía envidiable, Witt era considerado un modelo a seguir tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su imagen pública como el hombre ideal, se escondía una realidad mucho más compleja, que acabaría por transformar su vida de una manera devastadora. El hombre perfecto. Marcos Witt no solo era un músico reconocido, sino también un padre y esposo ejemplar. Su vida familiar parecía ser la envidia de muchos, casado con una mujer que, a ojos del público, también reflejaba la perfección. Vivían rodeados de la admiración de sus seguidores. Con sus 3 hijos, compartían en redes sociales momentos cotidianos llenos de felicidad, lo que consolidaba la imagen de una familia unida y sólida. Las fotos familiares y las declaraciones públicas que Witt hacía sobre su esposa mostraban a una pareja inquebrantable, dispuesta a enfrentar cualquier reto, siempre unidos. Pero todo eso comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes. La primera señal de advertencia. A pesar de que su vida parecía transcurrir sin sobresaltos, Marcos Witt comenzó a notar ciertos cambios en el comportamiento de su esposa. Ella, que siempre había sido cálida y atenta, parecía ahora más distante. Ya no compartían las mismas conversaciones profundas que antes. Sus horarios, que solían coincidir en su mayoría, empezaron a desfasarse, y las ocasiones para pasar tiempo juntos se hicieron cada vez más escasas. Aunque Marcos era un hombre ocupado con sus conciertos, grabaciones y proyectos, su sentido de la familia nunca fue negociable. Pero poco a poco, empezaba a sentirse más solo en su propia casa. Las señales inquietantes, las primeras señales que levantaron la alarma fueron pequeñas, casi insignificantes. Llamadas telefónicas que no podía responder en presencia de él, mensajes de texto que eran borrados rápidamente y la constante preocupación por estar disponible en lugares que antes no solían frecuentar. Marcos intentó ignorarlas, confiando en que todo era producto de su mente. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos pequeños gestos comenzaron a acumularse y algo dentro de él le decía que las cosas ya no estaban bien. El punto de quiebre llegó cuando en una noche aparentemente tranquila, su esposa le pidió espacio. Un deseo de estar sola por un tiempo, algo que nunca había sucedido antes. A partir de ese momento, Marcos sintió como su mundo comenzaba a tambalear. Sabía que algo no estaba bien, pero no se atrevía a preguntar directamente. El dolor de la revelación. Marcos Witt, conocido por su fe inquebrantable y su capacidad de manejar las adversidades con serenidad, se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida. Decidió confrontar a su esposa, y fue en ese instante cuando todo su mundo se desmoronó. Ella, con una expresión de arrepentimiento y tristeza, le confesó lo impensable. Había estado involucrada en una relación con otro hombre, alguien completamente ajeno a su vida pública y privada. La revelación fue un golpe devastador para Marcos, quien, aunque había tenido sospechas, nunca imaginó que su esposa, con quien compartió tantos años de su vida, pudiera traicionarlo de esa manera. El impacto en su vida personal y profesional. El descubrimiento de la infidelidad no solo afectó su relación personal, sino que también tuvo repercusiones en su carrera. La imagen que había cultivado durante años, como el hombre de familia ideal, se desplomó, y sus seguidores comenzaron a especular sobre los motivos detrás de su repentina distancia en los medios. Los conciertos que antes eran una celebración de su fe y su familia, ahora se veían empañados por los rumores y la tristeza que lo envolvía. Marcos Witt, a pesar de su dolor, se encontraba ante la necesidad de tomar decisiones difíciles. La música, que había sido su refugio y su vocación, ya no le proporcionaba el consuelo que antes se encontraba en ella. La distancia emocional con su esposa, unida a la crisis familiar que vivía, le hicieron cuestionar su vida y el camino que debía seguir. ¿Debería continuar con su vida profesional,
mientras su vida personal se desmoronaba. ¿Era posible reconstruir su matrimonio o ya era demasiado tarde? La reacción del público y los seguidores, la noticia de la infidelidad de su esposa, no tardó en filtrarse en los medios, y las reacciones del público fueron diversas. Mientras algunos ofrecían su apoyo y comprensión, otros se sentían decepcionados al ver que el hombre que habían admirado por su familia perfecta también enfrentaba las mismas dificultades que cualquier ser humano. La vida de Marcos Witt, que había sido ejemplar a los ojos de muchos, se transformó en un tema de conversación, pero también de compasión. Sin embargo, los rumores de un posible divorcio y las declaraciones de su esposa sobre la separación pronto comenzaron a invadir los titulares. El impacto fue profundo en su círculo cercano y en aquellos que lo conocían solo a través de su música y su vida pública. La tormenta interna de Marcos Witt. El descubrimiento de la infidelidad de su esposa marcó el principio de una tormenta interna para Marcos Witt. El hombre que había sido un símbolo de integridad, de familia sólida y amor eterno, se encontraba ahora en medio de un conflicto emocional que lo desbordaba. Mientras el mundo exterior seguía admirando su carrera y su fe, dentro de él, la tristeza y la confusión eran tan profundas como el océano. La batalla entre el perdón y la ira. La revelación de la traición de su esposa no solo lo sorprendió, sino que también le planteó un dilema existencial. Marcos se encontró luchando entre dos emociones poderosas: el perdón y la ira. La fe que siempre había profesado le enseñaba que el perdón era un principio fundamental, pero el dolor de la traición lo empujaba hacia la ira. Una ira que no sabía cómo manejar. Pasaban las semanas y el vacío en su corazón se hacía más grande. La imagen de su esposa con otro hombre lo perseguía constantemente, como una sombra que no lo dejaba respirar. A pesar de los intentos de reconciliación, Marcos no podía evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿Dónde falló su matrimonio? ¿Qué parte de su vida y de su amor había sido suficiente para que su esposa tomara una decisión tan destructiva? La soledad que lo consume. A pesar de estar rodeado de amigos y seguidores que lo apoyaban, la soledad que sentía dentro de su hogar era insoportable. Marcos no podía compartir su dolor con el mundo exterior de la misma manera en que compartía su fe en los escenarios. Los conciertos que antes llenaban su vida de energía y propósito, ahora se sentían vacíos. Cada canción que cantaba, cada palabra que pronunciaba, le recordaba que su vida privada ya no era la misma. La imagen perfecta que había construido con su familia se había desmoronado, y con ella, su propia identidad. Aunque intentó seguir adelante con sus compromisos profesionales, la presión emocional comenzó a pasarle factura. El estrés y la tristeza afectaron su rendimiento en los conciertos, y la incertidumbre sobre su futuro lo rodeaba. Los mensajes de apoyo de sus fans, aunque bien intencionados, no eran suficientes para llenar el vacío que sentía dentro. La decisión de enfrentarse a su esposa. El proceso de sanación para Marcos Witt parecía estar completamente bloqueado. A pesar de su fe, que le daba fuerza para seguir, el dolor seguía siendo insoportable. Decidió que debía enfrentarse a su esposa, no solo por la infidelidad, sino también para aclarar el futuro de su matrimonio. La conversación que temía tanto finalmente ocurrió, y Marcos se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Su esposa, visiblemente arrepentida, le explicó que la relación con el otro hombre no había sido una simple aventura, sino una conexión emocional que había crecido en secreto durante varios años. Aunque intentó justificar su comportamiento, la revelación solo intensificó la angustia de Marcos. La mujer con la que había compartido su vida, sus sueños y su fe, había decidido, en su momento más vulnerable, buscar consuelo en otro lugar. El dilema del divorcio. Marcos Witt, al ver el arrepentimiento en los ojos de su esposa, comenzó a cuestionarse si el perdón era posible. ¿Podría continuar con su vida, con su fe intacta, si tomaba la decisión de perdonar la infidelidad? ¿O debía seguir su camino por separado y buscar su propia paz, aunque eso significara destruir la vida que había construido junto a ella? Las conversaciones con su círculo cercano fueron fundamentales para él.
Amigos cercanos, consejeros y miembros de su iglesia le aconsejaron sobre el perdón, la restauración y la reconciliación. Pero, a pesar de todo, Marcos sentía que el daño ya estaba hecho. El amor que había compartido con su esposa ya no se sentía de la misma manera. La confianza, un pilar esencial en cualquier relación, se había roto de manera irreversible. El choque con la realidad pública. Mientras Marcos lidiaba con su crisis personal, los medios de comunicación y sus seguidores no tardaron en enterarse de la noticia. El escándalo de su matrimonio fue cubierto extensamente en las redes sociales y los tabloides. Los fans que alguna vez lo vieron como un hombre inquebrantable se sintieron decepcionados, e incluso aquellos que habían sido cercanos a él no sabían cómo tratar la situación. Marcos, a pesar de estar devastado, decidió que no podía ocultar la verdad por más tiempo. En una entrevista exclusiva, habló públicamente sobre el dolor que estaba experimentando, sobre su fe y sobre la necesidad de sanar. Esta fue la primera vez que permitió que el mundo viera su vulnerabilidad, y aunque muchos admiraron su valentía, otros lo criticaron por compartir detalles tan personales. Un futuro incierto. El futuro de Marcos Witt era ahora incierto. Su carrera seguía siendo exitosa, pero él ya no podía ver la vida de la misma manera. La pérdida de su relación con su esposa le había dejado una herida profunda, y aunque su fe seguía siendo una parte importante de su vida, el camino hacia la sanación era largo y lleno de desafíos. La decisión de quedarse o no con su esposa seguía siendo una cuestión pendiente. Mientras tanto, Marcos se sumió en una introspección profunda, buscando respuestas no solo en su fe, sino también en sí mismo. El hombre que había predicado durante años sobre el poder del perdón y la redención, ahora enfrentaba la necesidad de aplicar esas lecciones en su propia vida. El camino hacia la reconstrucción. La infidelidad de su esposa había sacudido los cimientos de la vida de Marcos Witt. La fama, la fe y el amor que siempre había creído que definían su vida, ahora parecían fragmentados. Enfrentado a un futuro incierto, Marcos comenzó su viaje de sanación y reconstrucción, un proceso tanto interno como externo, que desafiaría todo lo que había conocido sobre sí mismo y su relación con los demás. El refugio en la fe. En los momentos más oscuros de su dolor, la fe de Marcos Witt se convirtió en su refugio. A pesar de la desesperación, las enseñanzas cristianas sobre el perdón y la restauración del alma fueron su única guía. Recordó las numerosas veces que, a lo largo de su carrera, había hablado sobre la importancia de la reconciliación y la sanación, y comenzó a preguntarse si esas mismas enseñanzas podrían ser la respuesta a su propio sufrimiento. Aunque el dolor de la traición aún pesaba sobre él, Marcos empezó a comprender que la verdadera sanación no vendría de su esposa, sino de dentro de él. La fe, que siempre había sido un motor en su vida, ahora se convirtió en su única herramienta para salir del abismo emocional en el que se encontraba. A través de la oración, la meditación y el contacto constante con su comunidad religiosa, Marcos comenzó a hallar consuelo. A lo largo de este proceso, empezó a entender que el perdón no significaba olvidar lo sucedido ni justificar la traición, sino liberarse del odio y la ira que lo mantenían atrapado. Esta comprensión no fue fácil, pero gradualmente empezó a sanar sus heridas. La búsqueda de la paz interior. El siguiente paso en el proceso de sanación fue el redescubrimiento de sí mismo. Marcos Witt, el hombre público que había sido definido por su familia y su carrera, ahora se enfrentaba a la realidad de tener que redescubrir su identidad fuera de esos roles. Durante años, su vida había girado en torno a ser el marido ideal, el padre ejemplar, el líder espiritual y el cantante exitoso. Pero ahora, sin esos pilares, se sentía vacío. Marcos se embarcó en un viaje de autoconocimiento. Pasó tiempo en la naturaleza, lejos del bullicio de los escenarios y los estudios de grabación, buscando recargar su alma. Durante este tiempo de soledad, comenzó a cuestionar no solo su relación con su esposa, sino también su propia vida y las expectativas que había puesto sobre sí mismo. Se dio cuenta de que, en algún momento,
Había perdido la conexión consigo mismo. El éxito, la CIA y la perfección que tanto había buscado lo habían desviado de su verdadera esencia. Ahora, mientras se enfrentaba a la pérdida y al sufrimiento, encontró una oportunidad para reconstruirse, para reencontrarse con su pasión por la música, pero también para abrazar sus imperfecciones. El impacto de la terapia y el apoyo emocional. Marcos Witt, consciente de la magnitud de la situación, decidió no enfrentar todo el proceso de sanación solo. Comenzó a asistir a terapia, buscando la orientación de expertos que lo ayudaran a procesar sus emociones. Esta decisión fue un punto de inflexión en su vida. Durante años, había sido el consejero de muchos, ofreciendo palabras de sabiduría y consuelo a sus seguidores. Ahora era él quien necesitaba orientación. El proceso terapéutico no fue fácil. Recordó con frecuencia las palabras de sus seguidores, que lo veían como un hombre fuerte, inquebrantable. El desafío, sin embargo, radicaba en que Marcos había construido su imagen pública sobre la idea de ser una figura ideal, un ejemplo de éxito y felicidad. Pero la verdad era que, como todos los seres humanos, también tenía debilidades, inseguridades y miedos. En la terapia, comenzó a despojarse de esa imagen, aceptando que el dolor y la vulnerabilidad también forman parte de la experiencia humana. A través del apoyo emocional que recibió de amigos cercanos, consejeros espirituales y terapeutas, Marcos entendió que la sanación no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era un proceso largo, lleno de altibajos, y que requeriría tiempo, paciencia y compasión hacia sí mismo. La difícil decisión sobre su matrimonio. Mientras Marcos continuaba su proceso de sanación, una pregunta persistente lo acechaba. ¿Debería quedarse con su esposa o seguir adelante por separado? A pesar de los momentos de reconciliación y las conversaciones profundas sobre su relación, Marcos no podía ignorar el daño que había sufrido. La confianza, un elemento esencial en cualquier relación, se había roto de forma irreversible. Sin embargo, lo que más lo angustiaba no era solo la infidelidad en sí, sino la sensación de que su vida había sido construida sobre una ilusión. La familia perfecta, la pareja ideal, la vida sin imperfecciones. Todo eso parecía un espejismo. Marcos se encontró atrapado entre la esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes y la realidad de que la relación ya no podía continuar como antes. La decisión no fue fácil. Después de largas conversaciones con su esposa, quienes intentaron salvar su matrimonio, Marcos comenzó a entender que tal vez lo más sano para ambos era seguir caminos separados. No porque no se amaran, sino porque las heridas emocionales eran profundas y difíciles de superar. Renovación profesional y personal. Marcos Witt decidió que debía continuar su vida, no solo como artista, sino también como un hombre renovado. Su carrera, aunque afectada temporalmente por la crisis personal, no se detuvo. Al contrario, encontró una nueva inspiración en su dolor y comenzó a escribir nuevas canciones que reflejaban su proceso de sanación. La música, que siempre había sido su pasión y su refugio, volvió a ser una herramienta poderosa de expresión y catarsis. Las canciones que surgieron de este período de sufrimiento y reflexión no solo tocaron los corazones de sus seguidores, sino que también lo ayudaron a él mismo a encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. A través de su trabajo y sus nuevos proyectos, Marcos Witt comenzó a reconstruir su identidad profesional, pero esta vez con una autenticidad renovada. La fama, que antes le parecía el mayor logro, ya no era su prioridad. Ahora, lo más importante era ser fiel a sí mismo y vivir de acuerdo con sus valores y creencias más profundas. El nuevo comienzo de Marcos Witt. El dolor, aunque profundo, había servido como catalizador para una transformación radical en la vida de Marcos Witt. La crisis personal que vivió, aunque devastadora, lo impulsó a hacer una introspección profunda sobre lo que realmente importaba en su vida. Con el tiempo, Marcos logró reconstituirse, no solo como un hombre público, sino también como una persona que había aprendido a redescubrir la esencia de lo que realmente lo hacía feliz. Sin embargo, el verdadero desafío era cómo construir su vida después de la tormenta.
La aceptación y la sanación completa. Después de muchos meses de dolor, dudas y decisiones difíciles, Marcos Witt finalmente llegó a un punto de aceptación. El proceso de perdonar a su esposa no fue fácil, pero entender que la sanación no podía depender únicamente de ella fue fundamental para su crecimiento. Marcos se dio cuenta de que el perdón, en última instancia, era un regalo que debía hacerse a sí mismo, no para justificar el daño recibido, sino para liberar su alma de la ira que lo había mantenido atrapado. Durante este tiempo, Marcos también encontró consuelo en el hecho de que, aunque su vida había sido golpeada por la traición, seguía teniendo el control de cómo enfrentaría el futuro. La aceptación del sufrimiento como una parte inevitable de la experiencia humana le permitió encontrar paz, no solo con su ex esposa, sino también consigo mismo. La evolución de su carrera musical, con una nueva perspectiva sobre la vida, Marcos Witt regresó a la música, pero esta vez con una voz más auténtica. La crisis que había atravesado lo inspiró a escribir canciones más profundas, más personales, que no solo reflejaban su experiencia de sanación, sino también su nueva comprensión de la vida, el amor y la fe. Las canciones que compuso durante este periodo fueron aclamadas tanto por sus seguidores como por la crítica, quienes apreciaron la sinceridad y vulnerabilidad en sus letras. Marcos comenzó a presentarse en conciertos con una nueva energía. Aunque la sombra de la infidelidad seguía presente en su memoria, ya no era algo que lo definiera. La música, que siempre había sido su pasión, volvió a ser su medio de expresión más puro. Además, entendió que su rol como líder espiritual y cantante no se limitaba solo a brindar consuelo a los demás, sino también a ofrecer un ejemplo de superación personal. Sus conciertos ya no solo eran una celebración de su talento musical, sino también de su capacidad para sanar y crecer a partir del sufrimiento. La vida personal tras la separación. Con la separación finalizada y la distancia emocional tomada, Marcos Witt se centró en su propio bienestar. Si bien su vida había estado marcada por la familia y el compromiso con su ex esposa, ahora su enfoque estaba en él mismo y en su propio crecimiento. Marcos comenzó a practicar más actividades que lo conectaran con su interior, como la meditación y la reflexión personal. Buscó momentos de tranquilidad que lo alejaron del caos mediático y la presión profesional. A pesar de estar solo, no se sentía aislado. La relación que había establecido con su fe, sus seguidores y su círculo cercano de amigos le permitió reconstruir su vida personal. A través de las enseñanzas que había abrazado durante su proceso de sanación, Marcos entendió que la felicidad no dependía de una pareja o una imagen perfecta, sino de la capacidad de ser fiel a uno mismo. Un modelo de superación personal, Marcos Witt, con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de superación personal para sus seguidores. Su historia de dolor, traición y sanación se convirtió en una lección de vida que compartió generosamente con los demás, sin pretensiones. Comenzó a hablar abiertamente sobre los desafíos emocionales que enfrentó, tanto en su matrimonio como en su vida profesional. De esta manera, su vulnerabilidad se transformó en una fuente de fortaleza. Además de su música, Marcos participó en conferencias y charlas motivacionales, donde compartió su experiencia personal con el objetivo de inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios. La autenticidad con la que vivió su proceso de sanación lo hizo accesible para muchas personas que, como él, se sentían perdidas o heridas por situaciones difíciles en sus vidas. La reconciliación con el pasado y el nuevo comienzo. A medida que el tiempo pasaba, Marcos Witt también aprendió a reconciliarse con su pasado. La relación con su ex esposa, aunque dolorosa, no podía definirse únicamente por la infidelidad. A lo largo de su vida, había compartido momentos felices y había construido una familia. Y aunque esos recuerdos se vieron empañados por la traición, también eran parte fundamental de su historia. El proceso de reconciliación no solo significaba perdonar a su ex esposa, sino también aprender a perdonarse a sí mismo por las decisiones que había tomado y las expectativas que había puesto sobre su vida. Marcos entendió que su valor no dependía de su relación con los demás,
sino de cómo se trataba a sí mismo y de cómo continuaba avanzando a pesar de los desafíos. Hoy en día, Marcos Witt es un hombre renovado, tanto en su vida personal como profesional. A pesar de las cicatrices que dejó la traición, ha sabido encontrar la paz interior. Y su música sigue siendo un vehículo de expresión de su fe y su evolución personal. El hombre que alguna vez fue definido por su matrimonio y su imagen perfecta, ahora se ha convertido en un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la sanación y el crecimiento. La fortaleza de un nuevo comienzo. La historia de Marcos Witt no es solo un relato de traición y dolor, sino un testimonio de resiliencia, crecimiento y redención. A través de los desafíos más profundos que la vida le presentó, Marcos logró encontrar una salida, no solo a través de su fe, sino también mediante un profundo proceso de autoconocimiento y aceptación. Su viaje de sanación, aunque arduo y lleno de obstáculos, le permitió transformarse en una mejor versión de sí mismo, sin perder la esencia que lo hizo querido por millones. El perdón, la introspección y el coraje de enfrentarse a la verdad fueron las herramientas que le permitieron reconstruir su vida, no solo en el ámbito personal, sino también en su carrera. Hoy Marcos Witt continúa siendo una figura destacada en la música cristiana y un faro de esperanza para aquellos que atraviesan momentos oscuros, mostrando que, aunque las cicatrices del pasado puedan marcar nuestra historia, siempre es posible sanar, aprender y seguir adelante. La lección de su vida es clara. Las adversidades, por dolorosas que sean, no son el final. Son el punto de partida para un nuevo comienzo, uno lleno de esperanza, fe y, sobre todo, de la fuerza necesaria para reconstruir lo que parecía perdido. La verdadera fortaleza de Marcos Witt no está en la perfección, sino en su capacidad de levantarse y seguir adelante, con el corazón lleno de gratitud por lo que ha aprendido en el camino.